Suena el día, suena el amor. Abre el alma, abre el corazón. Aquí estamos, tú y yo también, con María Elena, radiando fe. Cuando la fe se conversa, se informa y se vive, la esperanza se enciende. Radiando fe, radiando amor. Bienvenidos a Radiando Fe. Junto a María Elena, se oye mejor. Un programa de entrevistas, reportajes y actualidad, con Cristo como centro. Invitados de aquí y de allá. Soy María Elena Cruz y este es un tiempo para escuchar, aprender y crecer juntos. Aquí comienza Radiando Fe. Radiando fe, radiando amor. Esta semana, el Perú celebra un nuevo aniversario de su independencia. Son más de 2 siglos de historia, de cultura, de tradiciones y de una identidad que ha sido forjada a través del tiempo. Pero cada vez que una nación celebra quién es, también surge una pregunta que vale la pena hacernos a nivel personal. ¿Qué define realmente nuestra identidad? ¿Es el lugar donde nacimos? ¿La cultura que heredamos? ¿Las costumbres que aprendimos? ¿O existe algo mucho más profundo? En este episodio conversaremos sobre el libro ADN Perú, una obra que invita a descubrir aquellos elementos que forman parte de la esencia del pueblo peruano. También viajaremos hasta Lima para conocer cómo se vive este tiempo de transición política con la llegada de un nuevo gobierno. Pero nuestro recorrido no termina allí, porque la Biblia también nos habla de una identidad que no depende de un pasaporte, de una bandera o de una nacionalidad. Por eso hoy queremos hacernos una pregunta que trasciende cualquier frontera. ¿Cuál es el ADN de un cristiano? Oremos. Padre mío, hoy oramos por sabiduría, para que seas tú, Señor, dándonos la sabiduría necesaria para reconocerte como nuestro único Salvador, nuestro Creador, nuestro Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos la verdadera identidad que necesitamos. Te pedimos también por las naciones, Señor, sabiduría para que ellos puedan tener paz en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir, Señor, tus enseñanzas, que nos ayudes a seguir tu voluntad y no la nuestra. Quedamos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres el que está en control de absolutamente todo. Ponemos en tus manos este programa y a cada entrevistado, a cada participante de él, para que seamos usados por tu poder, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos este bloque informativo y vamos hacia Nigeria. Mientras muchas naciones disfrutan de libertad para reunirse y adorar, en otras partes del mundo seguir a Cristo sigue teniendo un costo muy alto. Esta semana volvió a quedar en evidencia en Nigeria, donde hombres armados asesinaron a 9 familiares del pastor Ezequiel Dachomo. Escuchemos este reporte de Mundo Cristiano TV. Asesinaron a 9 de sus seres queridos y la respuesta de este pastor en Nigeria está impactando al mundo. Los Fulani no sabían que ahora hemos avanzado en defensa propia. Estamos preparados y les he dicho a mis jóvenes que el cristianismo debe sobrevivir. Así es, con una voz firme y contundente, el pastor Ezequiel Dachomo aseguró que no huirá y mucho menos doblegará su fe, aunque la violencia hacia la comunidad cristiana se siga disparando en Nigeria. Según los sobrevivientes, hombres armados irrumpieron en la vivienda preguntando por el pastor antes de abrir fuego, dejando solo 3 personas con vida y 9 familiares del pastor asesinadas. Hemos sido pacientes con los Fulani. Mientras hablo ahora mismo estoy bajo un trauma. 9 de mis hermanos fueron asesinados anteayer. Los masacraron. Mis queridos hermanos y hermanas, mientras estoy aquí es para tener comunión con mi Padre en el cielo. Tras el incidente, numerosas familias cristianas han abandonado sus hogares por temor a nuevos ataques, mientras organizaciones y líderes religiosos continúan pidiendo mayor protección para las comunidades afectadas. El pastor hace un llamado a la oración para poder sobrevivir a la batalla contra el enemigo que quiere acabar con la comunidad de fe.
Agradecemos a Mundo Cristiano por darnos la posibilidad de poder compartir sus informaciones y los invitamos a que ustedes puedan tener más información de estas noticias que acaba de escuchar visitando su página en internet Mundo Cristiano y también en las redes sociales búsquelos como Mundo Cristiano TV en español. Bueno, y nos vamos hacia el Perú, donde pues ya están dándose todo el ambiente para la celebración del 205 aniversario del Perú y una fecha importante porque también va a asumir la presidencia la primera presidenta electa por voto popular, Keiko Sofía Fujimori. Y vamos a conversar con nuestro amigo, exalumno, colega Ismael Tazaico. Ismael, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo le va, María Elena? De igual forma, estamos en el barrio de la presidenta electa Keiko Fujimori, en el distrito de San Borja, aquí en Lima, porque hace solo unos instantes ella ha salido, como lo hace todas las mañanas, a la oficina donde normalmente despacha y lleva a cabo algunas reuniones. Todo va quedando listo, como bien dices, María Elena, para la asunción de mando este 28 de julio y nada, presto a las preguntas que tú necesites resolver. Sí, lo que nos gustaría es tener un panorama de las actividades que se han programado y de cómo será la asunción de mando. Bien, te comento que lo que en este momento está abocada la presidenta electa es a la transferencia. Se le entrega es la salida, básicamente el balance de la gestión anterior a la nueva que va ingresando. Cada ministerio se ha designado un equipo de transferencia para que pueda recibir toda la información necesaria y ellos puedan iniciar una nueva gestión. En cuanto a lo protocolar, si a eso iba tu pregunta, los que están encargados en este momento son, digamos, los salientes. En este momento, el equipo del presidente José María Balcázar. Se trata de ellos los que están haciendo, es ya lo conocido, tomarán el mando en el Congreso de la República y, como es costumbre aquí, el mensaje a la nación. Que bien sabes tú, María Elena, sí. A veces es muy corto, a veces es muy largo, entonces ya dependerá de la presidenta Fujimori cuáles son los anuncios importantes que ella quiera decir aquel día, pero por lo pronto se ha confirmado la asistencia del presidente de Argentina, Javier Milei, y el de Chile, José Antonio Kast. Se prevé también la llegada del presidente José Raúl Mulino de Panamá, entre otros mandatarios. Ojo, también llegará el rey de España, ya está confirmado, lo ha confirmado el propio canciller, que para la asunción de mando llega el rey de España al Perú de todas maneras. Qué bueno, buena información y un dato importante para nosotros que vemos lo que es la parte cristiana. Sabemos que hay una ceremonia de agradecimiento, me parece, siempre paralela a la asunción de mando. ¿Esta vez será igual o habrá un cambio? Es correcto, yo entiendo que según el protocolo son dos ceremonias. Bien dices, ahí está la misa Te Deum que se realiza en la Catedral de Lima, pero también se realiza este encuentro cristiano donde es costumbre que los presidentes acudan. No será la excepción en esta vez. Keiko Fujimori ha manifestado que ella va a cumplir con el protocolo, digamos, el tradicional. No se han anunciado ningún tipo de cambios en ese sentido, por lo que se espera de que transcurra con normalidad como ha sido en los años anteriores. Bueno, cuando ha tocado asunción de mando, porque ya sabemos que en el Perú hemos cambiado de presidente a la mala varias veces. ¿Verdad que sí? Esta vez, además es una ceremonia muy bonita, muy grande, que se realizaba en la Avenida Brasil. No tenemos todavía la dirección exacta donde se realizará este año, pero entendemos que podría realizarse en el mismo lugar, María Elena. Perfecto. Y bueno, ya ahora saliéndonos de esta información, quiero saber qué vas a hacer tú en Fiestas Patrias. Bueno, tú sabes que aquí en el Perú se come muy rico y los peruanos todos lo vemos comer, pues. Entonces, aquí la gente sale por montones a las provincias a hacer un poquito de turismo. Te cuento, el feriado para nosotros aquí en Lima, Perú, empieza ya, ahorita. Este jueves, el viernes ya nadie trabaja, tenemos feriado viernes, sábado, domingo, lunes y hasta el martes. O sea, hoy día ya no tienes trabajo. Wow. Hoy es el último día, digamos. Hoy es el último día.
y ya mañana toda la gente empieza a salir. Lima se queda un poco desolada, Cierto. se queda tranquila, sin el tráfico habitual, y la gente pues tiende a salir a comer rico. Otros se organizan, como ya es costumbre aquí, en las reuniones familiares, hacer la parrilla, cocinar algo bueno. Y bueno, hay mucha expectativa, te cuento, María Elena, es increíble porque esta mañana llegamos a la casa de la presidenta precisamente para enviarte este despacho y vemos la cantidad de personas que la esperan para hacerle llegar sus pedidos, para tomarse una foto con ella, otros trayéndoles regalos. Hay mucha, es verdad que el Perú está partido en dos, por así decirlo, pero es verdad también que hay mucha expectativa porque la señora Fujimori prometió orden, y aquí en Perú estamos complicados con el tema de la seguridad y esperamos pues que se tomen las medidas inmediatas, ¿no? Claro que sí. Bueno, Ismael Taseico, como siempre, muchísimas gracias por esa información y feliz 28. De igual manera, salud con pisco sour, María Elena. Un abrazo para ti y para todos los peruanos que nos escuchan. Gracias, Ismael. Y qué mejor manera de celebrar que recordando aquello que nos identifica como peruanos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de identidad surge una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el ADN del Perú? Para responderla nos acompaña el periodista e investigador peruano, autor del libro ADN Perú y un gran amigo desde nuestros años de universidad, Ítalo Cifuentes Alemán. Ítalo, bienvenido a Radiando Fe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Elena? Un gusto en saber de ti, estar en contacto, mira, a la distancia es grande, pero la cercanía con los recuerdos, el país, la patria, ahora el 28 de julio que viene, una fecha tan importante, y efectivamente nos conocemos desde la época universitaria, ¿no? Debo decir que me siento orgullosa de ser tu amiga y que desde la época de universidad hasta ahora pues has escrito muchos libros, entre ellos ADN Perú, El país de los cevicheros, pisqueros y jugadores, es de lo que vamos a hablar más adelante, y también los libros Historias ocultas, 200 hechos que no conocen del Perú, Ancash, tierra de héroes de la independencia del Perú, 1832, Perú pionero del fútbol, Los espías del Pacífico y 100 años de amor y odio. Pero me gustaría saber cómo comenzó esta etapa de escritor que eres ahora, porque pues me quedé en la etapa de la universidad. Muchas gracias por esa pregunta muy amable de tu parte, saludo a tu público. ¿Cómo empecé todo esto? Yo trabajé muchos años en prensa escrita en mis inicios y sin duda siempre fui guardando, leyendo y guardando. Cuando en el 2009, muy anticipadamente, se sabía que ya los países de la región estaban celebrando su bicentenario de la independencia, me propuse para sacar ya publicaciones de mis investigaciones. El primer libro que pude sacar fue en el 2009. En ese libro está referido a los espías del Pacífico, que tuve acceso a los archivos judiciales, militares, policiales, donde había mucha información del espionaje de Chile a Perú y era revelaciones. Pude publicar ese libro que tuvo una aceptación y para mí novedosa. Era el primer libro. Y de ahí ya no te has detenido porque has seguido escribiendo libros y el más reciente es ADN Perú, del cual vamos a hablar ahora porque me llamó mucho la atención eso de ADN Perú porque es lo que nos identifica y como peruanos pues obviamente pues nos interesa saber qué es lo que averiguases en este libro que por cierto ha recibido un reconocimiento importantísimo, ¿verdad? Fue declarado referente cultural de la región andina por el Parlamento andino, ¿verdad? Así es, efectivamente, María Elena. Mira, ese libro me tomó como 10 años, ¿no? A un ritmo de 4 o 5 horas diarias, incluido sábado y domingo, ¿no? Es un libro de casi 60 páginas. Efectivamente recibió el año pasado el premio Gurman, premio jurado especial, ¿no? Que fue Arabia Saudita el premio. Yo decía aquí a todos los que son de Lima, a todos los que son de Perú, le decía, lamentablemente el Metropolitano no llega hasta allá, así que no voy a poder ir. Ay. Cuando me mandaron la invitación y dónde se va a alojar, que día va a venir a recibir el premio, le dije, no, gracias, mándamelo por correo. Ay, qué pena. Luego vi en las redes cómo había sido el fiestón de la recepción de los ganadores de todo el mundo, ¿no? Este libro era único en su categoría y recoge la historia gastronómica del Perú, pero también de muchos países, porque ahí hay que recordar que el Perú, siendo tan grande como desde su nacimiento republicano, siempre estuvo en contacto con todas las potencias del mundo. Entonces ha habido una interacción muy fluida y en este libro se recoge
digamos, el resultado, ¿no? Que es el ADN peruano, que obviamente viene desde tiempos precolombinos, ¿no? Ok. 3 cosas que podrías tú mencionar que forman parte de todo peruano, que está en el ADN. Sí, hay un corte que uno aprende. Cuando a alguien le dicen ¿de qué sirve la historia? La historia sirve para reconocer y también sirve para que, habiéndote reconocido, qué es lo mejor que puedes hacer como persona o como país o como institución, ¿no? Uh-huh. Porque ahí están los antecedentes. Entonces uno dice, ok, ¿y cuáles son los 3 pilares de ese ADN, no? Exacto. Yo he encontrado 3, tal vez haya otro, no quiero presumir que sean los únicos, conociendo nuestra diversidad, tal vez haya otro, pero estos 3 diría que es la creatividad, el emprendimiento, fruto de la creatividad, y la resiliencia. Estos 3 elementos son fundamentales, corre por las venas, palpita todos los días en todo el ser de los peruanos, y es un país que, pese a sus dificultades, de más de 200 años republicanos, uh-huh, todos los días se levanta y avanza, ¿no? Así es. Y esas 3 partes del ADN que tiene el peruano, ¿no se relaciona nada o tiene que ver algo con la comida? Sí, se traslada a la comida, y claro, tantos otros productos de bandera, como decimos, uh-huh, productos de la identidad nacional, ¿no? Uh-huh. Sí, seguro. Yeah. Por eso este libro se llama ADN Perú, el país de los cevicheros, pijeros y jugadores. A eso iba, porque el titular del libro es interesantísimo. A mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo que cevicheros? Pisqueros y jugadores. Pisqueros y jugadores. Bueno, jugadores, pero yo creo que se refiere a jugar en un fútbol o algún deporte, ¿verdad? Sin duda. En las crónicas bien se señala que una manera de administrar el imperio incaico era, luego de las conquistas entre pueblos y pueblos, era que el Inca mandaba que se abrazaran y se unieran y jugaran. Era su manera de amistarse, de mezclarse, de hacer sinergias, yeah, pero a partir de la fiesta, que podemos ver el Inti Raymi, seguro, por el sol, ¿no? Pero en el mundo de las conquistas, uh-huh, en la expansión del imperio, cada pueblo se iba integrando al otro, también a partir de los juegos. Entonces, curiosamente, ese elemento de juego, deporte, que nos viene en la sangre de tiempos precolombinos y se nos ha permitido adaptarnos a una serie de juegos que llegaron también con los españoles, ingleses, franceses al Perú. Uh-huh. El peruano antiguo, nuestros ancestros ya tenían ese chip. Uh-huh. Entonces, curiosamente, el elemento deporte, ejercicio, juego, qué curioso, tiene mucha relevancia cuando uno habla de, por ejemplo, comida, ceviche o bebida pisco. Claro. Entonces uno dice, en estos términos ya siglo XXI, siglo XX, XIX, cuando ya empezó a estar de moda la necesidad de, oye, ¿quieres comer rico? Sí. ¿Quieres beber, brindar? Sí. Pero no te olvides de tus deportes, ¿no? Ajá. Este libro, muchos me hacen esa pregunta, ¿y por qué deportes y juegos, no? Porque está la receta, come, bebe y juega, ¿no? Todo en la justa medida, en la justa medida. Exacto, sí, uh-huh, exactamente, ¿no? ¿Y cómo llegamos a ser el país cevichero? Fíjate, el Perú viene, todos los países que consumen pescado y en la costa del Pacífico, sobre todo de América. Entonces, como hay una inquietud y nuestro deber periodístico es a veces esclarecer, claro, ¿no? Sin apasionamiento, sin chauvinismos, uno comprende que habiendo información hay que difundirla. Entonces, ¿qué encontré? Que en el Museo Etnográfico de Berlín, en sus catálogos, tenían información de unas bandejas cevicheras, ¿no? Yeah. En el lenguaje de científico le podrían decir el proto-ceviche, ¿no? Okay. Así, o sea, antes que se llamara ceviche, ¿no? En esas bandejas que están en la portada del libro ADN Perú, hay una bandeja donde ya se ve el pescado, el ají y los insumos con lo que los sazonaban. Esa bandeja tiene 2000 años de antigüedad. Uh-huh. Entonces, en realidad nosotros, en su versión más antigua, el ceviche está entre nosotros desde la época en que, en paralelo, cuando nació la cultura nazca, uh-huh, ¿no? Y hoy diríamos que van 2026 años antes de Cristo. Uh-huh. Aquí ha causado mucha sensación porque es un aporte que ya le da partida de nacimiento al ceviche. Claro, además ese es un gran antecedente para decir pues que obviamente nosotros lo llevamos en la sangre, el ceviche. Ítalo, el tiempo nos gana. Quiero que nos digas en pocas palabras qué es lo que tú esperas, por ejemplo, de un lector
que cierre la última página del libro ADN? ¿Qué quieres que se quede en su mente? Lo primero es el orgullo de saber lo grande que siempre hemos sido como nación, como país. Y segundo, saber que no toda la historia está escrita, que aquello que nos enseñaron fue un inicio y que corresponde a todos los que están involucrados con la investigación y a los lectores que quieran también sacarse el chip de que la historia está escrita en piedra. No está escrita en piedra. Algunas cosas tal vez, pero no todas. Y mientras más fuentes se investiguen y se abran, van a aparecer datos muy grandiosos. Bueno, Ítalo, esto está súper interesante, pero antes de que continuemos, mencióname dónde podemos conseguir el libro si estamos en Lima, en el Perú. Sí, aquí hay una cadena de librerías que todo el mundo conoce, seguramente lo recuerdan, que es las librerías Crisol, ¿no? A nivel nacional, y también pueden encontrar en Vallejo Librería, que está en Camino Real, y en otras librerías de Miraflores, Barrancos. Perfecto. Y también tenías para nosotros una primicia. Antes de que te vayas, antes de que terminemos el programa, tienes que contarnos de qué se trata. Sí, claro, con todo gusto. Respecto a ADN Perú, decirles que este 29 de julio voy a estar en la feria más importante de Lima, que es la Feria Internacional del Libro, que en su versión número 30 se celebra este año, ya en los predios del Jockey Club, ¿no? Okay. Este año se mudan allá. Un Perfecto. espacio más grande y todo, y el país invitado es Ecuador, ¿no? Oh, genial. Viene mucha gente de afuera, y bueno, ahí estaré presentando nuevamente ADN Perú. Y la sorpresa, sí, claro, y la primicia, la exclusiva para ustedes, para ti, María Elena, es sin duda esta publicación que es prevista para hacia fin de año para la Feria de Ricardo Palma, otra de las ferias del libro. Ahí voy a publicar un título que se llama Secretos de Lima. Oh, wow. Que es una investigación histórica también del siglo XVI-XVII, donde se van a conocer que Lima era prácticamente el ombligo. Muchas veces se dice que Cusco era el ombligo del mundo, pero también Lima lo era, ¿no? Y ¿Qué día será eso? La primicia. Generalmente no hay una fecha exacta todavía porque se suele realizar entre la última semana de noviembre y la quincena de diciembre para cerrar el año, ¿no? Bueno, vamos a estar al pendiente de eso para que pues nos vuelvas a dar la entrevista y esta vez sí nos cuentes un poco más de detalles acerca de este nuevo libro. Bueno, ha sido un verdadero gozo, un placer conversar contigo, compañero de clase, y saber pues que has desarrollado tus dones y talentos como Dios quiere que se haga. Ítalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos obviamente tenerte en una nueva oportunidad. Gracias, Marilena. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Bye. Y después de descubrir algunos de los elementos que conforman el ADN del peruano, es momento de mirar más allá de nuestra identidad nacional y hacernos una pregunta que nos desafía a todos. ¿Cuál es el ADN del cristiano? Para conversar sobre este importante tema nos acompaña el pastor asociado de la iglesia Casa del Alfarero en New Jersey, el pastor Clen Morales. Pastor, bienvenido. Dios le bendiga. Bendiciones, María Elena. Bien, gracias a Dios. Saludos a toda tu audiencia y que viva el Perú. Amén. Pues debo de decir que ya como mi último entrevistado del día de hoy, pues todos los que nos han precedido han sido peruanos. Ismael Tasaico es peruano, Ítalo Cifuentes es peruano, ambos, uno ha sido mi alumno en la universidad, el otro ha sido mi compañero de clase de la universidad, y ahora con el pastor, él es mi amigo de hace muchos años y también peruano. Hemos hablado del ADN del peruano, pero ahora la pregunta es, ¿tiene un ADN el cristiano, pastor? Bueno, muy interesante, aunque la Biblia no habla específicamente de un ADN cristiano, sí enseña de que el creyente posee características que no pueden confundirse, que son la evidencia de una nueva naturaleza, podríamos decir. Es importante que aclaremos de que se trata de una demostración a las personas de que somos personas diferentes, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es lo que es la palabra ADN, que en palabras sencillas el ADN es como un manual de instrucción, es un código de diseño que Dios puso en su inteligencia infinita, puso en cada una de las personas para determinar quién es y cómo está formada. Por ejemplo, el color de los ojos, el color del cabello, los rasgos físicos que se heredan a través de nuestros
padres. Entonces cada persona tiene un ADN específico y eso es lo que ayuda a las policías, por ejemplo, cuando quieren saber de algo, qué persona estuvo ahí, cómo identificar a esa persona, lo hacen a través del ADN. Entonces un cristiano no tiene un ADN físico diferente, si podríamos decirle, pero sí posee un ADN espiritual, que son las características, lógicamente, que revelan que le pertenece a Cristo, ¿no? Así es. Y hablando de ese ADN, son las diferencias que nos hacen, pues, ver claramente que uno sigue a Cristo y el otro no, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de la ciudadanía, porque al ser cristianos pertenecemos al reino de los cielos, ¿verdad? Correcto. Y cuando hablamos de que incluso en el segmento anterior que habla de que una nación puede tener un ADN, el ADN del cristiano lo debe de identificar de tal manera. Por ejemplo, 2 Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Aquí estamos hablando de una nueva regeneración. La vida antigua dice que ha pasado y hay una vida nueva que ha comenzado. En 2 de Pedro 1:4 dice: ustedes llegan a ser participantes de la naturaleza divina. Lo que tú estás hablando es interesante porque habla del posicionamiento espiritual, literalmente de una nueva ciudadanía. Entonces el cristiano posee una nueva ciudadanía, si podríamos decirle, que refleja en su conducta un comportamiento diferente a lo demás. La pregunta sería: ¿cómo reconocemos? ¿Cómo reconocemos? O las características, ¿no? O las características. Sí. Y esto es muy interesante, María Elena, porque una de las primeras cosas que podemos ver del ADN de un cristiano es por su amor. En Juan 13:34 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Dice: ámense unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, uno de esa manera de reconocer el ADN de un cristiano es por su amor. Pero no solamente por su amor, también es por su fruto. Mateo 7:16 dice: puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. Wow. Es incoherente decir que somos seguidores de Cristo y no portarnos como un seguidor de Cristo. Entonces, Jesús aquí está diciendo que la manera en que nos van a identificar es a través de nuestros frutos. Por lo tanto, nuestra manera de comportar debe de ser diferente. Entonces, a través de su amor, a través de sus frutos, pero no solamente eso, a través de tener una vida diferente. Amén. Mateo 5:16 dice: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de los demás. Estamos hablando de testimonio. Sí. Un ADN de un cristiano está basado en su testimonio, de la manera en cómo se proyecta delante de las personas. Ahora, esto no es aparentar algo, no. Es que un cristiano que tiene un verdadero amor, que tiene frutos, va a vivir de una manera diferente. ¿Y por qué va a vivir de una manera diferente? Porque Efesios dice, en el capítulo 5, que debemos imitar a Cristo. Dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Dicen: vivan de una manera llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, esta es otra característica del ADN del cristiano. Es alguien que procura diariamente, aunque no a la perfección, pero procura diariamente ser un imitador de Cristo. Definitivamente. Y la Biblia lo dice, pastor, dice que somos embajadores de Cristo. Por lo tanto, pues a donde quiera que vayamos, nuestra identidad cristiana es primero antes que incluso nuestra nacionalidad, ¿verdad? Correcto. Tenemos una nueva ciudadanía en la patria celestial y creo que eso nos hace portarnos a la altura de esa ciudadanía. Hoy en día, pues tú eres también ciudadana americana. Yo, por la gracia de Dios, también Amén. Ya hace unos años también soy ciudadano americano, pero eso me hace portarme y vivir de acuerdo a las leyes, principios, requerimientos que esta nación le requiere a sus ciudadanos. Entonces, de la misma manera, el que entra a la ciudadanía celestial del reino de los cielos debe de comportarse tal como lo demanda ese reino. Y eso es un ADN muy importante que nosotros debemos reflejar. Una última pregunta, pastor.
¿La iglesia juega un papel importante para conservar el ADN espiritual en medio de esta cultura, en medio de las nacionalidades? Bueno, sí, una de las maneras que creo yo que la iglesia debe de enfocarse mucho es que sus miembros no pierdan el primer amor. Una queja que tuvo Jesús con una de las iglesias en Apocalipsis fue que habían perdido su primer amor, y ese perder el primer amor hace de que uno pierda las costumbres y las conductas correctas del reino. La iglesia está no solamente para pregonar la salvación, sino también para transformar el estilo de vida, lo que se predica desde un púlpito, desde lo que se dice en una de las casas donde se predica la palabra, es para que la gente aprenda a vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Por eso la palabra nos dice que no debemos amar las cosas que ofrece este mundo, porque pues estamos en un mundo que nos distrae, y para eso está la iglesia, para poner los fundamentos, los principios necesarios para poder mantenernos firmes en lo que estamos creyendo. Amén. Bueno, y ahora una pregunta fuera de ese contexto que hemos estado hablando ya como peruanos, ¿verdad? Y bueno, sin dejar de ser cristianos, porque hemos dicho que somos cristianos primero. ¿Cómo celebra este 28, pastor? Bueno, este 28 pues hay que hacerlo con un ceviche bien picante, bien picante. Quizás un anticucho ahí bien a la parrilla, ¿verdad? Y un caldo de patasca. Así es. Oh, my goodness. No, definitivamente. Todos los invitados han dicho lo mismo, comida. Es que uno de los ADN de un peruano, aparte de ser una buena persona y alegres, es la comida. Nosotros no podemos dejar fuera el vocabulario de la comida, porque está dentro de nuestro ADN. Así es, definitivamente sí. Muchísimas gracias, pastor, por haber estado con nosotros, y lo tendremos sin duda en otra oportunidad. Muchísimas gracias, María Elena. Saludos a todos. Dios lo bendiga. Y feliz Día de la Patria. Hoy hablamos del ADN del peruano, pero también hablamos del ADN del cristiano, que nuestra identidad no esté definida solamente por el lugar donde nacimos, sino por la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Escúchanos todos los viernes a las 2 de la tarde por Radio Cántico Nuevo, la cadena que sí suena. Y si te lo perdiste, suscríbete a nuestro canal de YouTube o escúchanos en Spotify, Apple Podcasts o Amazon Music. Radiando fe, radiando amor. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos a radiandofe@gmail.com. Soy María Elena Cruz y te espero en nuestro próximo encuentro.